Muy bien, estamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación, la 30. Tenés nuestro canal YouTube para mirar todos estos temas. Mirá en dónde estamos, así se llama precisamente. Te suscribís, podés poner un dedo para arriba, para abajo, un comentario, interactuar y colaborás con todos nosotros, con esta fundación liberal, con esta asociación civil sin fines de lucro, que es Libertas, primer fundación liberal de nuestro país en defensa de la democracia, nuestras libertades, el Estado de Derecho, nuestro Estado constitucional de derecho. Bueno, lo cierto es que este sistema fiscal, fiscalista, acusatorio, adversarial, es inconstitucional, por un lado, porque no responde a la Constitución, pero la inconstitucionalidad es, digamos que un instituto jurídico muy débil en nuestro país, ya lo habíamos analizado con el doctor Rubén Flores de Aquericius, no es ahora momento de entrar en él, pero cualquiera podría iniciar una acción de inconstitucionalidad por haber perjudicado sus derechos constitucionales, perdón, sus intereses directos, personales, legítimos, y lo tenés que hacer ante la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, ¿qué va a hacer respecto a este tema? Y no te va a dar ni bola. Sí, muy técnico de mi parte, ¿no? Sí, te lo dije en un latín clásico de la época de Petrarca. Non imbola es, non imbola es per la sua intenzione. Te mezclo ahí el italiano si querés. No te va a dar pelota, porque está todo muy ideologizado, con agentes ideológicos que están operando por dentro de los poderes construidos ideológicamente además. Yo te decía del artículo 332, del artículo 332 de la Constitución, que establece a texto expreso cuáles son las fuentes productoras de derecho, es decir, cuáles son las fuentes generadoras de legalidad, de legitimidad o de juridicidad, si vos querés. Eso lo establece el artículo 332. Dice lo siguiente: los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, viste que siempre está fundamentando la Constitución los derechos inviolables como derechos individuales, de acuerdo al artículo 7 de la Constitución. Los derechos son individuales y los derechos subjetivos individuales son inviolables. Los preceptos de la presente Constitución, los preceptos, es decir, las ordenanzas, las disposiciones que tienen imperio jurídico, que tienen carácter de qué? De obligatoriedad, por eso son preceptos constitucionales, son normas que establecen cómo debe organizarse el Estado uruguayo. No son meras formulaciones, no son declaraciones de principios, no es una doctrina, no es una ideología escrita en los textos, en los libros, es un texto legal que es la misma fuente, o si vos querés, la fuente misma del valor jurídico de nuestras normas. Estamos hablando de la ley principal de nuestro Estado, que es una ley orgánica y suprema que organiza todo el Estado de Derecho uruguayo. Por ende, todas aquellas leyes que ya van desobedeciendo a la Constitución y que son leyes que determinan funcionamientos importantes del Estado, son leyes de orden público porque determinan al proceso penal, determinan la organización de los fiscales que llevan adelante el proceso fiscal acusatorio en lo penal, que determinan que ahora hay delitos de género porque hay derechos de género. Todo eso habla de leyes de orden público, que es el Estado en relación a nosotros, el Estado en relación a sus instituciones, interinstitucionalmente, el Estado en relación a otros estados, el Estado en relación a organismos internacionales de crédito que nos prestan miles de millones de dólares por sostener estas políticas ideológicas que se convirtieron en políticas de Estado y en poderes del Estado que contradicen la Constitución, que no les importa la Constitución. Tenemos institutos, digamos, legitimados, institutos que fueron legislados, no me salía la palabra, institutos legislados que desobedecen la Constitución, como la desobedece Carolina Cose con sus actos administrativos, llamando Borsi, y la desobedeció notoriamente, de modo sistemático, grosero, delincuencial, José Mujica. Bueno, así tenemos leyes que hacen lo mismo. Lo político por encima de lo jurídico, ¿viste? Tiene que ser así.
Bueno, estamos en este país. Ese es el país que tenemos ahora. Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, ¿se dan cuenta? Así como aquellas normas que atribuyen facultades a los poderes e imponen deberes a los poderes públicos, autoridades públicas es lo mismo, no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación respectiva, sino que será suplida recurriendo a que, a ver, ¿qué dice la Constitución? Si no tenemos leyes para legislar un nuevo poder del Estado, o darle nuevas facultades a un poder del Estado, o darle nuevas atribuciones, establecer también sus deberes, es decir, o darle límites, establecer cuáles son sus límites. ¿A qué recurrimos como fuentes jurídicas? ¿A cualquier cosa? A lo que digan los doctores Gamarra, Oxy y Fontaina cuando plantean, hay que desacralizar la Constitución, ¿viste? No podemos seguir agarrados de principios retrógrados, burgueses, con principios pétreos. Hay que desacralizar, desacralizar. Bueno, ¿les gustó la expresión desacralizar? Siquiera es un verbo aplicable, porque se puede desacralizar lo que es sagrado o lo que es aparentemente sagrado y hay que desacralizar. Pero la Constitución no es un texto sagrado, no es teológico. Es un texto jurídico que tiene principios jurídicos inamovibles si pretendemos seguir con las reglas de juego de nuestro Estado de Derecho. No se trata de desacralizar, pero traducido, ¿qué quiere decir? Desobedecerla, no importa, legislar cualquier otra cosa, desobedecer la Constitución, no tenés que estar tan agarrado de lo que la Constitución dice. Eso dicen, no tienen ningún derecho a seguir autodenominándose constitucionalistas, o en todo caso, que sean constitucionalistas de otro tipo de constitución, de una constitución marxista, de una constitución socialista, de una constitución comunista, pero no de una constitución republicana democrática, no de nuestra constitución y de nuestro orden jurídico soberano. No merecen el título de ser catedráticos de Derecho Constitucional diciendo esas barbaridades, con el perdón de los bárbaros. ¿Cuáles son entonces las fuentes generadoras de juridicidad, de legitimidad de nuestras leyes? Si no tenemos fuentes como para agregarle alguna facultad al Poder Legislativo, alguna función, porque la Constitución es muy específica. Te dice el Poder Legislativo puede hacer todo esto y esto no. El Poder Ejecutivo está dedicado a esto, puede hacer esto y esto no. Es decir, atribuciones y límites, atribuciones, potestades y obligaciones. Bueno, para crear otro poder de pronto, ¿qué se puede hacer? Leyes análogas, es decir, leyes que en consonancia con los principios constitucionales, leyes de otros países que se ajustan a lo que la Constitución dice y que determinan esas atribuciones y esos límites o esas obligaciones a las autoridades públicas, se podrían aplicar, es decir, derecho comparado. Derecho comparado. Comparar leyes que son análogas, que son de una naturaleza muy similar o igual a lo que se quiere hacer en nuestro país, pero no contamos con la fuente jurídica como para desarrollar un nuevo poder del Estado. A los principios generales del derecho, ¿se dan cuenta? A los principios generales del derecho, ¿qué está diciendo la Constitución? A las leyes científicas del derecho, a los paradigmas de las ciencias jurídicas, a los principios generales, supranacionales, ancestrales del derecho. Como hay principios o leyes en las matemáticas, hay principios o leyes de la física, hay principios o leyes de la biología, hay principios o leyes del derecho como ciencia. No las leyes de una nación o de un país, sino el derecho como ciencia tiene principios, tiene leyes, tiene paradigmas. Y lo otro, las doctrinas generalmente admitidas. ¿Qué son? ¿Cualquier doctrina? Por ejemplo, las de Gamarra que te dice ahí que desacralizar la Constitución. No. Las doctrinas más recibidas quiere decir el trabajo académico, científico, de catedráticos, de investigadores del derecho, de doctrinos, que se ajusten a los principios generales del derecho, a las leyes análogas y a esta Constitución. Por eso las doctrinas más recibidas, es decir, las doctrinas más acreditadas en la interpretación de nuestro orden jurídico.
y de los principios generales del derecho, las doctrinas más recibidas en cuanto a la interpretación de la ciencia jurídica ajustada a los principios que la Constitución establece. Vaya que hay violencia y hay escándalo en la institucionalidad de nuestro país. No en lo que le pasa a Alicia Ioni, que fue escandaloso lo que hizo. No investigó los chats y no mandó desencriptar el celular de Mastropierro. Bueno, es un desastre eso. Y está sometido a una medida cautelar de prisión preventiva un senador de la República, a quien se lo acusó de tener relaciones con menores, de cometer abuso sexual, violación, trata de menores, y no se preocupó de desencriptar el celular con todos los chats que él mismo divulgó y que a su vez publicó en varios programas de TikTok con el Guardián de la República, por ejemplo, abiertamente manifestando que él había mentido y reconociéndole al propio Guardián de la República que en esas fechas que él indicaba como fechas de relaciones carnales, sexuales, con pena de... era mayor de edad, no era menor, había mentido hasta en eso, mintió en la edad, era mayor de edad, no era menor. Y además ejerce la prostitución profesionalmente, pero es amigo íntimo de el hijo de Alicia Ione, que a su vez tiene causas abiertas, también penales. ¿En dónde está la manipulación de los fiscales de parte de este gobierno? Si son dos papanatas que se pensaron que tenían en el bolsillo al cagón de Juan Gómez y ¿sabés cómo? Se lo comió en dos panes el cagón. Porque son cuadros comunistas que se deben a lo que el Partido Comunista le dice que tiene que hacer, igual que Alicia Ione. Por más que la veas así, una vieja tonta, descerebrada, está haciéndole los deberes a todas las huestes de la manada ideológica de los fiscales que integran las fuerzas fiscales del Partido Comunista del Uruguay con este sistema fiscalista acusatorio adversarial que es inconstitucional, es ilegal, es un atentado a nuestra nación. Y siguen para adelante ellos, porque ahora vienen con un plebiscito que pretende atentar directamente por dentro de la Constitución con una disposición que establezca la prohibición o la eliminación de la actividad legítima de empresas financieras en lo privado y confiscar, robar 22.600 millones de dólares a 1.600.000 ahorristas uruguayos y eso robarlo para siempre y eliminar la propiedad privada de esos ahorristas, de los uruguayos, y la propiedad privada de 3 empresas financieras que trabajan legítimamente en el país y eliminar la actividad legítima, violando los artículos 7, 32 y 36 de la Constitución. Y quienes llevan adelante este plebiscito están violando los artículos 58 y 59 de la Constitución. Y todo eso en su conjunto, para mí, es interpretable como un atentado contra la Constitución, un delito de lesa nación, según el artículo 330. Impresionante, ¿verdad? ¿En dónde está el escándalo? ¿En lo institucional o en las payasadas conventilleras de una manga de actores de cuarta categoría que de esto no saben nada? ¿En dónde está la violencia para con los uruguayos? ¿En lo institucional? ¿En lo pésimamente legislado? ¿En lo ilegalmente legislado? ¿O en un montón de personajillos en busca de autor, parafraseando a Pirandello, Luigi Pirandello? Porque parece ya una comedia del absurdo, pero berreta, de baja calidad, ¿no? De muy baja calidad. Iba a poner el video de Fossati, pero no vale la pena porque es un más de lo mismo. Ya vamos a tratar el tema Fossati y cómo fue violentada la fiscal Fossati, cómo se violentó su propia especialidad fiscal, es decir, se desobedeció el mismo código del procedimiento penal, a su vez, groseramente, cuando a puertas cerradas se reunieron Diego Camaño, el abogado penalista defensor de Gustavo Leal, con el fiscal subrogante Juan Gómez, para sacar de los fundillos, para sacar a Gabriela Fossati de esa investigación vinculada a una mega causa de falsificación documentaria civil de más de 10.000 pasaportes de rusos que estaban falsificados como pasaportes uruguayos, ya desde la presidencia de José Mujica, atravesando la presidencia de Tabaré Vázquez y a este gobierno. Pero la sacaron bajo un acto administrativo viciado de nulidad, porque violó la especialidad fiscal, violó lo que este mismo código determina como una órbita inexpugnable que tiene el fiscal, que es su especialidad cuando tomó la causa, cuando comenzó el desarrollo de la formalización fiscal,
bajo el secreto de su carpeta fiscal y bajo esa especialidad, bueno, no puede ser sacado ese fiscal de esa causa si no es por algún motivo delictivo, pero no puede por una disposición administrativa sacarlo de la especialidad fiscal, porque es el que tiene plenos poderes en esa causa, sino también le da más inestabilidad todavía a este inestable qui prodest, a esta ingeniería de encubrimiento del delito, que es arbitraria, endeble, que no tiene plazos, que utiliza fiscales en vez de jueces, desobedeciendo la Constitución, aún la desestabilizás más porque a su vez le quitas la especialidad fiscal a través de un arbitrario acto administrativo con desviación de poder, por supuesto, y a su vez ante lo cual el presidente de la República no hizo nada, pudiendo aplicar el artículo 197 de observación y amonestación de los directores que están bajo su órbita en el Poder Ejecutivo, artículo 197, que está vinculado a todo lo que hace a los servicios descentralizados y entes autónomos del 185 al 201, o la fiscal hubiera de pronto entablado una acción de nulidad con un jerárquico superior, de pronto, pero sabe perfectamente la doctora Fossati que no hubiera surtido efecto porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿qué hubiera hecho ante todo ello planteando el acto administrativo viciado de nulidad y con desviación de poder, por ejemplo? ¿Qué hubiera hecho? Te lo digo en latín también. Ni pelota le hubiera dado. Entonces es evidente que tenemos al país muy tomado, muy cooptado, muy tomado por las huestes ideológicas marxistas por dentro de la universidad, dentro de la doctrina del derecho constitucional, que es nada más y nada menos que el derecho político constitucional, es el derecho y el modelo político. El derecho constitucional es el que te va a dar el modelo político del Estado. A su vez, agregarle los doctrinos del derecho penal, del derecho público, del derecho procesal, y agregarle los fiscales, los jueces, el sindicato de fiscales, jueces, alguaciles, secretarios, empleados administrativos y todas las huestes marxistas del Partido Comunista alineados a los sindicatos por categorías únicas dentro del PIT-CNT, cogobernando con los gobiernos de turno. ¿En dónde está la violencia y el escándalo para nuestro soberano Estado de Derecho de acuerdo a lo que dice la Constitución? Pensalo. Y pensalo cuando venga ahora el periodo electoral. Porque si vuelve el Frente Amplio al poder, olvídate de tu propiedad privada, olvídate de tus privilegios, de tus libertades personales, porque gradualmente te irán poniendo vallas y más vallas a tus espacios individuales de libertad para tu acción individual. Pensalo y después decime.